Buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más en este programa Restaurando al Ser, todos los lunes a las 5 de la tarde. Transmitimos en vivo por el canal de Medit Nation. Y ahora estamos en un programa que queremos platicarles acerca de, una vez más, leyes biológicas. Como sabrán, nos apasionan porque nos explican muy bien cómo funcionamos tanto física como psíquicamente. En esta ocasión vamos a hacer una continuación de un programa que habíamos hecho ya de constelaciones cerebrales y vamos a seguir platicando acerca de esto. Así es que te paso la palabra, Diana, para que tú nos vayas contando, pues a lo mejor un pequeño resumen de lo que habíamos dicho la vez pasada, y ya que también Eugenia nos explique un poquito de algunos detalles un poco más médicos del asunto. Bueno, sí me gustaría decir que el programa, la primera parte de constelaciones cerebrales que hablamos todavía cuando estábamos en nuestro programa de radio, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.restaurandoalser.com. Ahí van a ver una pestaña que dice programa de radio y que dice después catálogo, ¿sí? Y ahí pueden encontrar el vínculo al programa, a la primera parte, digamos, de lo que hoy vamos a hablar hoy. De lo que hoy, entonces, bueno, fue repetitivo, pero quedó claro, ¿no? Sí, sí entendimos. Ok, entonces, retomando, las constelaciones cerebrales es el concepto que utiliza el doctor Hammer para poder dar una explicación también con base en las leyes biológicas de lo que nosotros conocemos como pues los trastornos de conducta o los trastornos mentales, ¿no? Que no necesariamente son trastornos, pues, ¿no? Sino que son también respuestas de adaptación del ser humano, ¿sí? De todos los mamíferos, pero bueno, particularmente del ser humano, porque el ser humano tiene la característica, sobre todas las cosas, de que su vida en grupo es bastante complicada, ¿sí? Sí, a comparación de los mamíferos, ¿no? Nuestra vida grupal es algo desafiante, ¿sí? Pero a lo que yo voy es que con base en las 5 leyes biológicas, con este modelo también se pueden explicar, ¿sí? Los cambios de conducta y o a veces las denominadas enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, como ya saben, y si no saben, pues bueno, van a tener que ponerse a estudiar, ¿sí? Pero hay 4 capas embrionarias, bueno, 5, que ya la doctora McCarthy nos hará la especificación, ¿sí? Y bueno, las 2 primeras capas embrionarias, que es el endodermo y el mesodermo antiguo y el mesodermo de transición, ¿cierto? Sí, así es. Que pertenecen al cerebro viejo, ¿sí? Digamos, al cerebro reptiliano le denominan, ¿sí? Son constelaciones que tienen que ver precisamente con las funciones de estos tejidos, que son principalmente ¿cómo se llama? Alimentación, reproducción, ¿sí? Respiración, o sea, funciones básicas, y funciones también de protección, ¿sí? Entonces, las constelaciones que tienen que ver con estos tejidos están relacionadas con mecanismos incluso que han sido descritos por la psicología, por la psiquiatría, ¿sí? Como mecanismos de defensa, particularmente por el psicoanálisis, que es mi área de especialidad. El psicoanálisis ha descrito algunos de estos mecanismos, ¿sí? Y les ha denominado mecanismos
de defensa inconscientes, mecanismos de defensa del yo, ¿sí? Que tienen su origen en realidad también en este formato de constelaciones cerebrales, ¿sí? Ahora se le denomina constelación precisamente porque, digamos, en referencia o utilizando las constelaciones del cielo como modelo, ¿no? Pues tenemos como varios foquitos que se van encendiendo en el cerebro, que se encienden al mismo tiempo, de manera simultánea, y que, bueno, además es dinámico, ¿sí? Entonces, bueno, por eso el doctor Hammer utilizó o nombró este fenómeno como constelaciones, ¿sí? ¿Hasta ahí lo he explicado bien? Sí. Ok. Entonces, en el programa anterior que les digo que pueden escuchar en nuestro sitio web, hablamos de las constelaciones del cerebro antiguo, es decir, del endodermo, del mesodermo y del mesodermo viejo, ¿sí? Y también hablamos, me parece, de las constelaciones del mesodermo nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. 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 Entonces, no quiero hacer como un repaso muy grande porque eso ya está grabado, ¿sí? Y la idea es que también puedan ir a escuchar el programa anterior para no repetir, porque bueno, ya hay personas que nos siguen desde antes, entonces, bueno, también para no repetir con ellos, ¿sí? Entonces, me gustaría, o bueno, la idea de este programa es poder hablar de las constelaciones que son específicas del ectodermo, ¿sí? Que el ectodermo es la capa más evolucionada, estamos hablando de la corteza cerebral, ¿sí? Y Y como decíamos, la corteza cerebral tiene que ver principalmente con la regulación de nuestra vida en el grupo, ¿sí? El grupo, por supuesto, nuestra manada principal es nuestra familia, ¿sí? Idealmente también, ¿no? ¿Sí? Pero es en nuestra familia donde vamos a tener relaciones de contacto, donde buscamos también reconocimiento, generalmente reconocimiento de nuestros padres, ¿no? Donde también aprendemos nuestras habilidades de socialización, ¿sí? Para eso sirven los hermanos, por ejemplo, ¿no? También los hermanos sirven para aprender a defenderse, ¿sí? ¿Sí? En nuestras relaciones, también no hacia dentro de la familia, pero sí hacia afuera, también está nuestro comportamiento reproductivo. Ojo, ese es distinto de la reproducción básica que está al servicio de la supervivencia de la especie y que hay una parte de eso que está relacionado con el endodermo, ¿sí? Aquí estamos hablando de las relaciones, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra atracción sexual, ¿no? Y nuestra relación, digamos, con una pareja, ¿sí? Entonces, también son situaciones que tienen que ver con el reconocimiento del entorno y del grupo a través de la parte fina de los sentidos, ¿sí? Esto aquí es muy importante porque esto tiene mucho que ver con la percepción, ¿sí? Digo, todo tiene que ver con la percepción, pero tiene que ver con la percepción sutil que yo tengo, ¿sí? De cómo es mi relación con la otra persona y cómo yo me siento en relación al otro, ¿no? Entonces, y aquí es donde entra la parte divertida y complicada, porque, bueno, muchas veces la manera en que nos relacionamos con las otras personas y que esto tiene que ver un poco, por supuesto, con la psicología, con el psicoanálisis e incluso con la mirada espiritual, porque el otro es un reflejo, ¿sí? De una parte mía, ¿no? Entonces, al final, el conflicto que yo desarrolle hacia dentro de una relación también está reflejando una parte mía que yo tengo que sanar, ¿sí? Entonces, bueno, en el cerebro nuevo esto incluye al mesodermo nuevo también, ¿no? Que el mesodermo nuevo, tiene que ver con
básicamente con el aparato musculoesquelético, que es el que nos da sostén, ¿sí? Y que la percepción además tiene que ver con qué tan capaz me siento yo de realizar X o Z tarea, ¿no? Es decir, tienes que ver directamente con la autoestima, ¿sí? Pero bueno, el mesodermo, las constelaciones del mesodermo nuevo y del ectodermo, bueno, están relacionadas con lo que Hammer denominó también o descubrió en el sentido de que hay una lateralidad, ¿no? Donde aquí es muy importante si eres predominantemente diestro o predominantemente zurdo, ¿sí? Entonces, porque bueno, de eso también va a depender un poco, ¿sí? De el comportamiento que tú puedas llegar a presentar, ¿no? Entonces, esa es una regla que me gustaría que Eugenia nos pueda explicar, porque creo que le sale mejor a ella que a mí. Antes de que vayamos a las constelaciones propiamente de la corteza territorial. Claro, la lateralidad es de si somos zurdos o somos diestros. Eso nos permite saber de en qué parte de nuestro cerebro va a impactar el shock o la vivencia que estemos teniendo, si se va a ir hacia mi cerebro derecho o hacia mi cerebro izquierdo, ¿no? Es muy fácil determinar que si somos zurdos o diestros, pero fíjense que sí es importante hacer la prueba porque hay personas que son diestras, o sea, asumen como diestras y a la hora que hacemos la prueba resultó que son zurdos o viceversa, ¿no? Se asumen como zurdos y a la hora que se hace la prueba se demuestra que son diestros. Una de las pruebas más sencillas de determinar nuestra lateralidad es cuando nosotros les pedimos que aplaudan. Entonces, si yo aplaudo con la mano derecha sobre la izquierda, soy diestra. Y si aplaudo al revés, la mano izquierda sobre la derecha, soy zurda. ¿Sí? Y cuando yo a un paciente le decimos, a ver, imagina que tú estás en un concierto, que estuvo divino el concierto, y entonces todo el mundo se levanta a aplaudir, ¿tú cómo aplaudes? ¿No? Entonces ya nos hacen esto o nos hacen esto, y además es algo espontáneo, no tiene que pensar mucho tú cómo aplaudes, sino, a ver, aplaude y ya aplaude. Hay veces que los pacientes aplauden así, como foca. Entonces ahí no me está definiendo cuál es su lateralidad, para lo cual hacemos otras pruebas. Regularmente a la primera nos podemos dar una idea de si son zurdos o diestros, pero si no, si ustedes le piden a alguien aplaude y aplaude así, hay que hacer algunas otras pruebas. ¿Para qué nos sirve saber la lateralidad? Pues fíjense que es muy importante porque la mayoría de las personas somos diestras y hay un porcentaje muy pequeño de zurdos. Pero los zurdos y los diestros vamos a responder diferente si tenemos algún shock biológico. Entonces, para los diestros, hombres y mujeres diestros, el lado derecho va a representar la pareja, el colega, el socio, el amigo, amiga, hermanos, ¿no? Padre, rival, etcétera. Eso es para diestros. El lado izquierdo es la relación materno-filial y esta nos va a representar a la madre, a los hijos, a personas que sean dependientes de uno, también a las mascotas, y esto, por supuesto, va a ser diferente para los zurdos. Para los zurdos, el lado derecho estará relacionado con la relación materno-filial, ¿no?
madre, hijos, personas dependientes de uno. Y el lado izquierdo será parejas, socios, amigos, hermanos, hermanas, padre o rival. Y esto significará, por ejemplo, que si tenemos una mujer diestra que tiene un shock de preocupación por el estado de salud de su hijo, shock de preocupación por el estado de salud de su hijo, ella puede desarrollar un crecimiento de algún tumor en la mama. ¿De qué lado? Del seno izquierdo, porque Claro, ella es diestra, diestra. exactamente. Ujú. Entonces, dense cuenta qué importancia tiene saber la lateralidad de cada uno, porque dependiendo del shock que yo tenga, será de un lado o del otro en el que se desarrolle algún evento en los tejidos de mi cuerpo, ¿no? Es muy, muy interesante esto, y que no es lo mismo para un zurdo que para un diestro. Ok. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Es un placer. Entonces, es que el problema de las constelaciones territoriales es que tienen variables que son importantes poder describir, porque además son variables que ya están descritas desde otra mirada, que es la mirada de la psicología, ¿no? Y del psicoanálisis. Entonces, después, otra parte importante para las constelaciones territoriales es que tenemos un lado maníaco, compulsivo, extrovertido, ¿sí? Que, a ver, ayúdenme, ese es el lado izquierdo. Eres diestro del papá, ¿no? El lado derecho. No. Pero no. O sea, hay una parte donde independientemente de si es diestro o zurdo, el lado derecho es depresivo y el lado izquierdo es maníaco o al revés. Es que ese es mi problema. Que no me queda claro en mi apunte. Ah, ok, sí. ¿No? Es que en las generalidades de la corteza territorial, Ajá. ¿no? Sí. El lado derecho le llamamos el lado masculino. Exacto. Y el lado izquierdo Es le llamamos el lado femenino. Ajá. ¿Sí? Pero el lado masculino es depresivo y el lado femenino es maníaco. No, al revés. No, sí. Sí. Cierto. Sí. Sí. Entonces, otra vez, el lado masculino es el lado derecho. Ok. Y el lado femenino es el lado izquierdo. Ok, perfecto. Es que eso es lo que yo necesito aquí en mi apunte. Derecho o izquierdo. Perfecto. Una vez aclarado ese asunto, ahora sí. Entonces, bueno, no sé, yo quiero hacer entonces, pero falta. Yo quiero hacer una puntualización ahí, porque nuestro maestro Marco, cuando fuimos a tomar el curso de Tepoztlán, él la manera en la que él lo podía establecer, porque no es tan claro y evidente, o sea, generalmente pudiera ser así como lo planteamos, pero no necesariamente es general. Entonces, él lo que hacía para poder ubicar cuál era el lado para la persona en especial era, a ver, platícame acerca de tu mamá, ¿no? ¿Cuál es tu relación con tu mamá? Y entonces empezaba a platicar y si la persona se ponía maníaca o depresiva en ese instante, la mamá era la que le generaba o lo maníaco o lo depresivo. Y luego le preguntaba por el papá. Y entonces en su plática, ¿no? O sea, si cuando le preguntaba por la mamá era, no, y entonces no la soporto porque no, y me habla y no sé qué, ¿no? Entonces ya sabías que el izquierdo era maníaco. Pero sí, cuando le preguntaba por el papá era, ay, él tan lindo siempre, y nos cuida, y bueno, ¿no? Y así como bajando la voz, como más
Entonces ahí sabías, ¿no? Ya claramente cuál era cuál. Sí, pero eso depende también, pero eso es, tiene que ver con la regla de la balanza, porque cuando tú haces la pregunta, ¿sí? La persona está balanceada ya sea de un lado o del otro. ¿Sí me explicó? Entonces, pero por lo menos la observación acá, ¿sí? Es que el sentir, ¿sí? Del lado derecho, digamos, si tú estás balanceado hacia el lado derecho, y bueno, para explicarle a la audiencia, balanceado hacia el lado derecho es que tienes más conflictos activos del lado derecho. ¿Sí? Independientemente si eres diestro o sur, ¿sí? Tienes más conflictos activos del lado derecho, en el hemisferio derecho. Entonces, vas a tender en ese momento hacia la introversión o a ser introvertido, Sí. ¿sí? A ser obsesivo, ¿sí? Y a ser depresivo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, efectivamente, sí, puede que tu mamá o tu papá esté asociado a a esa percepción, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Entonces, el lado izquierdo es lo opuesto. El lado izquierdo es el sentir femenino, que es más extrovertido, ¿sí? Donde hay más compulsiones. O sea, la compulsión son acciones repetitivas y donde tiendes a ser más maníaco, ¿sí? Más maníaco o agresivo incluso, ¿no? Sí. Pero entonces, a lo que yo voy es que esta descripción, digamos, del cerebro, de que hay un lado introvertido y un lado extrovertido, un lado depresivo y un lado maníaco, ¿sí? Un lado masculino y un lado femenino, está descrito también en la psicología y el psicoanálisis y en todas las teorías psicodinámicas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque son observaciones clínicas que se han hecho de cómo funcionan las personas, ¿sí? Y cómo en un periodo, además, por ejemplo, en una sesión de psicoanálisis, en 45 minutos pueden pasar de una posición depresiva a una posición maníaca, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por esta dinámica cerebral. O sea, eso que la psicología, el psicoanálisis ha observado en la clínica es que así funciona el cerebro. Es lo que nos está diciendo Hammer. Eso es lo que para mí es importante puntualizar. Ok. Entonces, entonces, bueno, a ver, aquí hay un primer punto. No todos tenemos siempre programas activos en la corteza territorial. Punto. O sea, ¿no? Desde el momento, además, en el que ya el feto está formado en el vientre de la madre, incluso, ¿no? Digamos, de los 3 meses en adelante, ¿sí? Ya desde ahí, ¿sí? Tenemos la posibilidad de activar programas biológicos, ¿sí? Entonces, no hay un solo momento en nuestra vida en que no tengamos una constelación activa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez, no, esto es importante porque esto también modifica el concepto que tenemos, ¿sí? De enfermedad mental. Otra vez, ¿sí? Son respuestas de adaptación y es lo mejor que la persona puede hacer, que el sujeto puede hacer, ¿sí? Para sobrevivir dadas las circunstancias de su vida y de su entorno. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, sí. esto... Y que es importante que así sea, además, que se vayan activando estos programas desde que el bebé está en el vientre y en sus primeros 3 años de vida, porque eso es probar los programas para ver si este ser humano es apto para la vida, ¿no? Claro. Los va aprendiendo todas las posibilidades para que se vea que como cuando compramos una computadora recién y viene ya con los programas preinstalados y los pongo, ¿no? A correr todos para ver si están funcionando bien y esta computadora funciona bien, ¿no? Entonces es ponerlos en funcionamiento para ver que este ser es apto para la vida, ¿no? Y además, bueno, que veamos esto, ¿no? Que las famosas enfermedades mentales no hay tal, ¿no? O sea, es como, es la vida, ¿no? Es tu recurso ante la vida y que veamos también esta famosa idea de la bipolaridad, ¿no? Pues está presente siempre. Claro.
¿sí? Pero es la dinámica de adaptación, ¿no? Así es. Que a lo mejor hay personas que su mecanismo de adaptación les funciona mejor la parte maníaca o les funciona mejor la parte depresiva, y entonces por eso de repente se llega a diagnosticar, ¿no? Trastorno bipolar no sé qué en fase maníaca, ¿no? O trastorno bipolar en fase depresiva. No. Sí. No. No. ¿Sí? Okay. Hay grados también, ¿no? O sea, también hay que entender que el término trastorno se aplica a un grado muy intenso, porque cuando es a un grado muy intenso, que te está hablando de un conflicto también muy grande, ¿sí? La conducta se vuelve desadaptativa, ¿sí? Ok, pero eso no significa que sea patológica necesariamente, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, también hay un fenómeno en las constelaciones territoriales que tiene que ver con la suspensión, ¿no? Es decir, donde se puede ir acumulando conflicto. Este también, o sea, a mí me interesa señalar estas cosas porque estas son cosas que ya ha señalado el psicoanálisis también, ¿no? ¿Sí? Donde los conflictos se van acumulando desde la infancia, ¿sí? Entonces puedes tener ahí un conflicto no resuelto durante años, ¿sí? Que se acumula la masa conflictual, ¿sí? Y que, bueno, a veces cuando vas a terapia y empiezas a trabajar estos conflictos, ¿sí? Puedes ir resolviendo estos conflictos, y que es la función, además, de las psicoterapias y de una psicoterapia, además, como puede ser el psicoanálisis, ¿no? O sea, esto yo lo planteo también por experiencia propia, ¿no? Porque cuando tienes la experiencia te vas dando cuenta de cómo con el transcurrir del proceso terapéutico fuiste resolviendo cosas, ¿sí? Entonces, que estaban ahí acumuladas desde hace años y que el cerebro las mantiene en suspenso y que puede ir acumulando masa conflictual, ¿sí? Y que esto sucede además solo en las constelaciones de la corteza territorial, ¿sí? Porque para los conflictos que tienen que ver con el endodermo, por ejemplo, que son cuestiones más de supervivencia, no hay tal, ¿sí? O sea, el programa biológico corre, entonces puedes desarrollar un tumor en el hígado o en el estómago, o en, ¿no? Entonces, no se suspende durante años, no, porque estamos hablando de las relaciones hacia adentro del grupo, ¿sí? Y las psicoterapias particularmente el psicoanálisis y también la terapia familiar, la terapia sistémica, tienen que ver o trabajan las relaciones familiares, ¿sí? Tanto hacia afuera como la percepción que yo tengo de ellas en mi psique, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que tú puedes ir del lado maníaco o del lado depresivo dependiendo de qué lado tengas más conflictos, ¿no? O con qué lado, como nos decía Ivonne, esté asociado una determinada relación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más es importante? Y esto es importante porque esto tiene que ver con las heridas del alma, que ya no recuerdo si las hemos hablado también en algún programa, pero bueno, a lo mejor lo volvemos a hacer, donde el balanceo territorial influye en el desarrollo físico de el biotipo, el somatotipo y el fenotipo, es decir, el tipo de cuerpo que tú desarrollas, ¿sí? Entonces, así como las heridas del alma nos dice, ¿no?, que dependiendo del tipo de herida que tú tengas vas a tener un determinado tipo de cuerpo, ¿sí? De la misma manera, esto está siendo corroborado por el doctor Hammer, porque dependiendo de los conflictos que tú traigas desde la temprana infancia, ¿sí?, va a ser tu desarrollo corporal. Entonces, esto también es congruente con otras teorías psicológicas. O sea, a mí lo que me interesa señalar es cómo hay congruencia, ¿sí?, entre lo que nos describe el doctor Hammer a nivel biológico y las observaciones que han hecho las distintas modalidades de aproximación terapéutica a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, las sustancias, ¿no?, el abuso de sustancias, el alcohol va a interactuar con estas constelaciones, y
Bueno, nada más. Digamos que hay otros pequeños detalles, pero ya es demasiado. Pues ahora sí, vamos a entrar al mero mole. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, no. ¿No? Entonces, ok. Entonces vamos a entrar al mero mole de las constelaciones. A ver cuánto tiempo nos tenemos, sí, porque se nos va a ir mucho tiempo en las primeras dos nada más, que son preciosas, porque además estamos a la mitad de ellas, ¿no? En estas épocas festivas en México, ¿no? Entonces, la primera constelación se denomina flotante, que es flying en inglés o planeante, ¿no? Y bueno, esta constelación tiene que ver con amenaza o susto en el territorio, está relacionada con los bronquios y la laringe, y estamos hablando de la persona que se vuelve el soñador, ¿no? Esto es una persona que desarrolla mucho su imaginación, su creatividad, pero que no aterriza, ¿no? O sea, se la pasa diciendo, es que aquello y es que esto, y vamos a hacer tal y mira tal, ¿no? Pero no lleva a la acción. Entonces vive felizmente despreocupada, ¿no? Vive en su mundo de fantasía, le gusta la meditación, los estados de trance, tiene pensamiento no lineal, ¿no? Ya sabes, ahora eso es la multidimensionalidad que está de moda, ¿no? ¿No? Son las personas que tienen estas experiencias cuando pueden llegar a tener esta experiencia de ver el túnel de luz, o tienen sus amigos imaginarios y les gustan los viajes astrales y ese tipo de cosas, ¿no? Todas espirituales, ¿no? Analizan y cosas así. Y todas esas cosas. Y bueno, pero es interesante porque al final el detonador de esta constelación es una pelea, una discusión entre papá y mamá. Porque lo que hace esta constelación es que me permite huir hacia el mundo de fantasía, donde me encuentro mucho mejor que si volteo a ver a mi papá y a mi mamá que están discutiendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor me voy. ¿Sí me explico? Claro. Esa es la respuesta adaptativa de esta constelación. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Lo expliqué bien? Sí. Fíjate que aquí lo que me parece interesante, ¿no? Que si estás en la parte maníaca, entonces puedes tener sueños en donde vas volando. Pero si estás en la parte depresiva, entonces tienes sueños en donde te caes. Entonces, Sí. me pareció interesante, pero sí, y los viajes astrales y todo, ¿no? O sea, por eso hay gente a la que se le facilita mucho el viaje astral, porque está en esta constelación, ¿no? Claro, claro. O sea, no quiere decir que el viaje astral no exista, nada más quiere decir que para ellos es más fácil. Exacto, exactamente, así es. Los demás, aunque no estén constelados, pueden hacerlo. Así es. Con práctica lo logras, pero a ellos se les da naturalmente. Ya solito. Sí. Así Ok. es. Entonces, bueno, sigue la constelación postmortal, ¿sí? Donde la persona tiene la sensación de que nadie lo acobija, de que no lo pueden sostener, ¿no? De que no lo pueden contener porque siente que no tiene manada, no pertenece al grupo, ¿no? Entonces, esta persona puede llegar a desarrollar interés por la muerte, ¿no? Por los temas místicos, trascendentales, ¿no? Y bueno, y como en esta sensación de buscar reconectar con el linaje de la familia que ha fallecido. Por ejemplo, México nada más, ¿no? O sea, que tenemos toda una festividad oficial llamada Día de Muertos,
donde el Hoy, objetivo es ponerle una precisamente, ofrenda. hoy precisamente. Ajá, ajá, a claro. nuestros seres queridos que han fallecido para que vengan, ¿no? Y claro, es una tradición, o sea, es una tradición además que se encuentra en otras culturas, o sea, no solamente en la mexicana, ¿no? O sea, también en la mitología nórdica, que tiene más que ver con el Halloween, el Halloween, ¿no? Ujú. Pero que en realidad es igual, es el Día de Todos los Santos, o sea, en inglés, Ujú. Halloween, ¿sí? El original es The Hollow One. The Hollow, sí, sí, Ajá. pero es el Día de Todos los Santos, ¿no? Ujú. Entonces, que es una fecha astrológica, o sea, no es de a gratis tampoco que se festeje justo en estos días, ¿no? Sí, sí. Pero Ujú. es interesante porque por lo menos en México, ¿no? Ujú. Quienes ponen ofrenda y quienes para ellos es muy importante y participan además, digamos, de poner la ofrenda en sus casas con todo el sentimiento, ¿no? Están en postmortal, Ujú. ¿sí? Entonces, porque bueno, vemos personas que participamos, o sea, estamos culturalmente inmersos en esta tradición y sin embargo no ponemos ofrenda. Sí, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Entonces, sí, sí, que no te apasiona hacerlo, ¿no? sí, Ujú. no me apasiona hacerlo, pero bueno, entonces parte del interés de las personas que están en constelación postmortal son precisamente los temas místicos, los temas trascendentales, ¿no? Y que es interesante también porque, bueno, cada una de estas constelaciones, hay que también aclarar, vienen de conflictos específicos. Todos son territoriales, pero dependiendo del área del cerebro en donde se aloje el shock, pues es específico conflicto. Y en este caso tenemos pérdida de territorio, por un lado, y por el otro frustración sexual. Y es muy interesante porque entonces me lleva a esta parte como mística espiritual con votos de castidad y votos de pobreza, Uh-huh. porque van incluidos en esta constelación y por eso es que entran, habría todos estos personajes que entran a las como monjas o sacerdotes, ¿no? Los que se meten a estos conventos, ¿no? Les viene muy bien entrar ahí y les viene muy bien el voto de pobreza y les viene muy bien el voto de castidad porque ya lo traen en su cerebro, ¿no? Claro, no excluyamos a los monjes tibetanos, ¿no? Yo creo que también entran en esta constelación. Sí, 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 por supuesto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, porque bueno, al final en esta búsqueda mística, ahí es donde encuentras, ¿sí? Uh-huh. Tu familia. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. La conexión con la familia. Así ¿Sí? es. Sí, porque es importante, o sea, para que al público le vaya quedando claro, cuando hablamos de constelación territorial, o sea, territorio, familia, punto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay una cita de Bert Hellinger, que Bert Hellinger era sacerdote precisamente, él se metió Un tiempo fue sacerdote, sí. un tiempo fue sacerdote, ¿no? Y después lo dejó, ¿no? Y Sí. entonces fue psicoterapeuta también, Uh-huh. ¿no? Entonces, él es el que, Bert Hellinger, para quien no lo sepa, es el creador de las constelaciones familiares. Familiares. Ujú. Uh-huh. ¿Sí? Pero entonces dice Bert Hellinger, cuando encontré a mi padre, colgué el hábito. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando pudo reconciliarse con la representación interna que él tenía de su papá, ¿sí? Ya no tenía necesidad de ser sacerdote, entonces renunció. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo cuando tú te reconcilias con tus figuras primarias, ¿sí? Papá y mamá, ¿sí? Y además, bueno, ahí sí, cuando hablo de papá y mamá, no necesariamente estoy hablando de papá y mamá, las personas independientes afuera de ti, ¿no? Estoy hablando de papá y mamá, de la representación interna que tú tienes de papá y mamá en tu cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando tú logras hacer esa reconciliación, puede que tu vida cambie. ¿Por qué? Porque sales de una constelación y entonces de repente
cosas que te gustaban o que te llamaban la atención, pues ya no te gustan. Así es. Ok. Entonces, ok. Y bueno, yo creo que esto sería de la constelación postmortal. Pues vamos a pasar ahora a la constelación agresiva, que tiene que ver con la mucosa rectal y la curvatura menor del estómago y las vías biliares. ¿Sí? Y que es rencor en el territorio, si no mal me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, en esta constelación agresiva podemos encontrar a las personas que de repente pueden tener episodios de ataques de rabia, de agresividad, que son confrontativos, temerarios, ¿no? Que pueden tener comportamientos compulsivos, ¿no? Violentos. Violentos, que son desafiantes, ¿no? Que puede agredir a otras personas, ¿no? O que si está inclinado del lado derecho depresivo puede agredirse a sí mismo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también las conductas autolesivas. Así ¿sí? es. El cutting, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más podemos decir de la constelación agresiva? Es rencor en el territorio donde la persona se siente sometida injustamente en su propio territorio, ¿no? No le dan su lugar, ¿sí? Entonces... bueno, y ya dijimos que es contrariedad en el territorio más una falta de identidad, ¿no? De no saber cuál es mi rol en el grupo. Entonces, esto es muy clave, porque si estoy lidiando con una persona agresiva, el lenguaje que uso para hablarle es importantísimo, ¿no? Porque si yo le doy su lugar, ¿no? Si yo le doy un rol, si le doy una labor a hacer, si le digo, oh, qué bien haces esto, mira, a ver, tú dedícate, ¿no? O tu rol en la casa es voy a restar su agresividad, ¿no? Voy a poder bajar su agresión y bueno, permitir que esté en mejor posición, ¿no? Sí, porque es reconocer, o sea, darle lugar a la manera en que él se siente, ¿no? O sea, poderle decir, sí, tienes razón, estás siendo tratado de manera injusta. ¿Sí me explicó? Así es. Entonces, porque eso disminuye la agresión, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí es muy claro a veces cuando, digo, me ha pasado en sesiones de terapia que pacientes se enojan conmigo, ¿no? Por algo que ellos creen que yo hice, que yo ni cuenta me di, pero bueno, ellos están absolutamente ofendidos porque consideran que yo los traté mal. Entonces, yo como terapeuta, o sea, mi estrategia terapéutica es decir, ok, o sea, a ver, platícame, ¿no? Entonces yo dije, ok, perfecto, yo pido una disculpa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo pido una disculpa o reconozco mi error, es decirle a él, tienes razón, ¿sí? Pero además no lo hice con intención, no lo hice con la intención de dañarte, ¿sí? Entonces, ok, reconozco que fue un error, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Sí? ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque entonces es darle cabida a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Reconocer su sentimiento, ¿sí? Pero no nos vamos a pelear, es ahora cómo vamos a encontrar una solución a lo que te está sucediendo, ¿sí? A lo que nos está sucediendo en la relación terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, esa es la constelación agresiva, que por supuesto esto, pues no es difícil de observar, ¿verdad? Porque cuando las personas decimos que pierden el control del impulso es porque están en esta constelación. Sí, porque generalmente se pierde el control del
impulso agresivo. ¿Sí? Así. Entonces, es importante ver, bueno, qué es lo que está pasando, que no se sienten, ¿sí? O que se sienten que están siendo tratados de manera injusta. Entonces, bueno, vamos a ver una constelación más, aunque ya se nos está terminando el tiempo, pero esta es importante, ¿sí? ¡Ah! Un gato que me está atacando. Entonces, está agresivo. Está agresivo, está jugando. Bueno, eso es una percepción importante, ¿no? Siempre sucede con los gatos, ¿no? Que quienes no conocen a los gatos saben distinguir el juego de la agresión. Claro. Pero bueno, después sigue la constelación enurésica, ¿no? Todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? La enuresis, ¿no? Sí. Entonces, que generalmente le sucede a los niños. Sí. Entonces, bueno, que es un conflicto en el hemisferio derecho con la vejiga y en el hemisferio izquierdo también. Y que tiene que ver con la compulsión a orinar o la incontinencia urinaria, ¿no? Es decir, el niño se hace en la cama. ¿Sí? Que generalmente, y esto es importante y también lo quiero señalar, generalmente en el área de la psicología, ¿no? Se ha asociado la enuresis con el abuso sexual, ¿sí? Lo cual puede ser correcto, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, ¿no? Hay que explorar si el niño tiene su propio espacio. Así es. ¿No? O sea, su propio espacio porque otra vez, la orina, ¿sí? Biológicamente para los mamíferos les sirve para marcar territorio. Si ustedes han visto los perros, los gatos, o sea, cualquiera que tenga mascotas sabe, ¿sí? Si tiene un macho, pues las hembras también, que marcan territorio, pero sobre todo los machos marcan territorio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos cuando tenemos un niño o una niña con enuresis es que ese niño, esa niña no tiene su propio espacio, no tiene su cuarto, no tiene su cama, no tiene su rinconcito donde él se sienta a gusto, me explico, que sea suyo y de él solamente. Sí. Y que generalmente en la casa es en donde se traspasan los límites con este niño, ¿no? No se le da su lugar. Así es, ¿no? Entonces, eso puede suceder también porque el niño sigue durmiendo con los papás, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues no es que esté excitado, como es alguna versión de la teoría psicoanalítica, porque está durmiendo con los papás. No, es que no tiene su propio territorio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y no hay un respeto por el niño. Sí, no hay un respeto a la intimidad del niño. Así es. ¿Sí? O sea, porque es esta parte donde en algún momento la función de los padres, de mamá en particular, es enseñarle a los niños a que ellos solitos se tienen que limpiar sus partes cuando van al baño. ¿Sí me explico? Sí. Porque llega un momento en que o sea, ir al baño es un acto íntimo. ¿Sí? Ir a orinar y a cagar es un acto de intimidad. ¿Sí? Entonces no puede ser irrumpido porque ahí es que el niño es tonto y no sabe cómo limpiarse y hay que limpiarlo, ¿no? Le tienes que enseñar a que se limpie. ¿Sí? Y tiene que tener su espacio. ¿Sí? Por eso es importante que el niño tenga su cuarto, si no se puede tener su cuarto, su cama, ¿sí me explico? ¿Sí? Un lugar donde sea su espacio, ¿no? Ok. Vemos una más que es la constelación Mito. Sí. Después ahí empiezan las combinaciones. Entonces, vamos a dejar las combinaciones para la siguiente, ¿no? Sí. Pero la constelación Mito, que tiene que ver con la mucosa rectal y los bronquios, son estas personas, como dice el término, mitómanas, que cuentan historias, les encanta contar historias, ¿no? Entonces, donde tienen este continuo flujo de ideas, ¿no? Donde hablan compulsivamente, ¿no? Se le ha puesto el nombre a eso de verborrea, ¿no? Estas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y te cuentan además hasta el más mínimo detalle de todo lo que les pasa, ¿no? O si están maníacas, ¿no? Si están del lado depresivo son los escritores que son profusos, ¿no? Como Freud.
¿Sí? Como cualquier novelista que a ustedes se les ocurra que se dediquen a escribir y a escribir y a escribir y a escribir, ¿no? Porque son depresivos, entonces ellos no cuentan, ¿no? Pero escriben. Pero no escriben. Entonces es una constelación que dependiendo de a qué te dediques puede ser muy adaptativa, ¿no? Pero además entender que vienen otra vez, ¿no? Tenemos amenaza en el territorio y contrariedad en el territorio, que son dos cosas diferentes. Una es amenaza y otra es contrariedad, ¿no? Y si yo soy escritor y sé esto, me genero rituales que me metan en el track depresivo, porque de pronto hay momentos en los que pues, se les dice, ¿no? Se le fue la inspiración al escritor, ¿no? Y pueden pasar meses sin poder escribir y tienen que entregar un libro y no hay cómo, ¿no? Pues si un escritor sabe esto, ¿no? Fácilmente es como decirle a la mamá, mamá, vente a mi casa y inmediatamente van a poder empezar a escribir. Sí, pero sí tienes razón, es amenaza o susto en el territorio donde no tiene lugar, donde no hay límites, ¿no? Ajá. Entonces la persona se siente acorralada. ¿Sí? Y qué bueno. Pues sí, si nosotros volteamos a ver. Bueno, lo que pasa es que, claro, esa es la que yo tengo en mente porque yo hice mi tesis de maestría sobre Graham Greene, que era un mitómano también depresivo, ¿no? Que se la pasa hablando de todas las historias de guerra del siglo XX, ¿no? Entonces, todas sus novelas, porque además él era periodista, todas sus novelas están ubicadas en sitios de guerra, ¿no? Estos son terriblemente depresivos. Entonces, pero bueno, otra vez, todos podemos tener de todo, ¿sí? Dependiendo de nuestra historia de vida, de nuestras experiencias, de nuestro sentir y del trabajo que vengamos haciendo, ¿no? Pero sí es cierto, a mí antes me gustaba o me era más fácil sentarme a escribir y ahora ya no. Pero ya no estoy tan depresiva, eso es cierto, ¿no? Yo solía identificarme a mí misma y verme como depresiva, ¿no? De hecho, esa era como parte de mi identidad. ¿Sí? Y digo, sigo siendo así en el sentido que cuando algo me pega, me voy más hacia la depresión que hacia la manía, ¿no? Pero antes vivía deprimida y ahora ya no. Entonces, luego entonces me cuesta más trabajo sentarme a escribir, eso es cierto. Así es. Coincido totalmente contigo. Estamos en las mismas. Es un problema eso de trabajar los asuntos y entonces ya no eres depresiva, entonces ya se te fue tu parte creativa, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro, ¿sí? Cómo las constelaciones cerebrales, ¿sí? Son dinámicas, además, ¿no? Y que además no estamos hablando de nada que no haya sido descrito con anterioridad en otros modelos, pero que sí está sustentado, ¿sí? Sobre el funcionamiento cerebral, ¿sí? Y que nos permite darnos cuenta de cómo además las respuestas adaptativas de nuestro ser, ¿no? De nuestro ser, otra vez, biológico, psicológico y espiritual, ¿sí? Son dinámicas, ¿sí? Y que están al servicio, ¿sí? De no solo de nuestra supervivencia, sino de nuestro bienestar, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer para lidiar con los desafíos que tenemos frente a la vida, ¿sí? Y que en la medida, por supuesto, en que vayamos resolviendo conflictos, ¿sí? Conflictos que, como decíamos, en la corteza territorial tiene la cualidad de que va acumulando cositas, ¿sí? Y que entonces por eso también hay distintas técnicas de intervención terapéutica, desde el psicoanálisis hasta el EMDR, hasta la terapia breve estratégica o la hipnosis, que funcionen, ¿sí?
para ayudar a solucionar, ¿sí? O a fluir, a que estos conflictos empiecen a fluir, ¿no? Y por lo menos disminuyan su intensidad, ¿sí? Entonces, bueno. Me están preguntando, tenemos 3 minutos, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Sí. ¿En qué momento una constelación puede ser perjudicial para una persona? Yo creo que una constelación puede ser perjudicial para una persona cuando tiene muchas constelaciones activas de manera simultánea, porque entonces eso nos va a traer conductas complejas, ¿sí? Que ya implican fallas de juicio de realidad, ¿sí? Que pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona o la vida de terceros. ¿Sí me explico? Es decir, la constelación agresiva combinada con otras constelaciones, ¿sí? Tienes a los asesinos seriales. ¿Sí me explico? En el lado maníaco, ¿sí? ¿Sí? Esa misma constelación combinada con una constelación postmortal, ¿sí? Tienes al suicida, ¿sí? Entonces, no es que una constelación pueda ser grave, es la combinación de distintas, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad, o sea, de la masa de conflicto, ¿sí? De la intensidad en ese sentido que tengan, yo creo que básicamente eso, o sea, la intensidad, ¿no? Porque además, en realidad, si lo volteo a ver desde el lado de la psicología, de la psiquiatría, la diferencia entre lo que se denomina una neurosis, que en realidad un neurótico estándar es una persona, digamos, normal, ¿sí? Adaptativa, o sea, con mecanismos de adaptación lo suficientemente sanos, ¿sí? Contra lo que se denomina una psicosis, ¿sí? ¿Sí? Lo único que pasa es que en la psicosis los mecanismos de adaptación están hiperactivos. ¿Sí me explico? Entonces, generan conductas, las mismas conductas, ¿sí? A un nivel que pueden llegar a poner en peligro, ¿sí? La vida del sujeto o su bienestar, la vida de él o de terceros, ¿no? Entonces, la diferencia es de grado, ¿sí? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí. ¿Sí? Creo que es importante, bueno, decir, ya dijimos, ¿no? Que estas constelaciones, todo mundo tenemos las constelaciones y eso genera de alguna manera nuestra personalidad o nuestra identidad o el cómo nos presentamos en la vida, ¿no? Son mecanismos adaptativos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando estas constelaciones no me permiten evolucionar, crecer y vivir bien, ¿no? Cuando estoy a disgusto con mi vida. Y muchas veces tengo pequeños síntomas que son crónicos, que también me pueden llevar a voltear a ver mis constelaciones y hacer algún tipo de modificación, como pudiera ser una tos crónica, ¿no? O una tosecilla que me da en las noches, ¿no? O sea, o de repente que no pueda yo, una apnea de sueño o que tenga algunos pequeños sangrados en el recto, en la orina o en la nariz, ¿no? Que en realidad todo el mundo los tenemos, pero si ya es repetitivo, ya te estorba, ya no estás a gusto, ¿no? Todo eso son indicativos de que es necesario que encuentres tu lugar en el mundo, ¿no? Para que estas constelaciones puedan estar equilibradas en un buen balance que te permita vivir la vida cada vez de una mejor manera. Así. Claro. Ok.
Muy bien. Bueno, ya saturamos más porque más es un tema complejo, entonces ya creo que 60 minutos fue suficiente. Sí, sí me parece que es un tema que, bueno, la verdad es que la primera vez que lo escuchamos nos puede parecer como muy, muy, muy complejo, pero conforme lo vas escuchando más y lo vas escuchando más, se hace mucho más digerible y además tiene una aplicación muy directa, ¿no?, a la vida diaria. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer el tercer programa de esto para hablar un poquito de algunas otras constelaciones muy interesantes y poder darle una mirada diferente a muchas de las condiciones que vivimos día con día, ¿no? Claro, claro, ¿no? Porque más, otra vez, a partir de aquí, o sea, incluyendo el programa anterior que hicimos al respecto, hemos hablado de las constelaciones básicas, ¿no? Y ahora, como nos preguntaron, vienen las combinaciones, ¿no? Ahora, esta con esta te va a dar esta con... Exacto, exactamente. Y donde ya vamos a traer también las constelaciones de las que hablamos anteriormente de los tejidos, de los otros tejidos, ¿no? Así es. Bueno. Así es que, bueno, pues una vez más, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Restaurando al Ser, página de Facebook, en la página web Restaurando al Ser. En YouTube van a estar todos nuestros programas. Este es mi canal, Ivonne Armanz, pero hay una lista de reproducción de Restaurando al Ser. Y bueno, también pueden mandarnos mensajes al 55 54 51 88 89 y con Eugenia al 55 51 06 79 32. Ok. Salud. Gracias. Y bueno, también a Diana Medina, como Diana Medina, ¿no? Sí, a mí me pueden encontrar como Diana Medina Niembro, también en Facebook, también pueden visitar mi sitio web que es dianaemedina.com. Y me pueden encontrar en el 777-3941. No es cierto, no me acuerdo, no me sé mi número de celular. Bueno, se los debemos para la próxima. Pero bueno, ahí está. La verdad es que estamos bastante visibles en las redes. Sí, si ustedes me buscan en redes van a encontrar, o sea, si ustedes ponen mi nombre, lo primero que les va a salir es mi sitio de Facebook y mi sitio web personal, profesional, perdón. Así es que estamos a sus órdenes. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no duden por favor en contactarnos y también compartan esta información porque mientras más gente sepamos de esto, vamos a tener una mejor calidad de vida en general, porque nos va a hacer pues entrar a un paradigma de salud. Así es. Y bueno, pues entonces los esperamos el próximo lunes. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.